Por supuesto, vamos a tener una siguiente mesa de análisis. De hecho, vamos a enlazarnos de una vez con ella. Vamos a hacer un pequeño ajuste a la logística porque en este caso van a ser 3 personas que se encarguen de analizar nuestro siguiente tema. El siguiente se trata de la industria de fondos y su gran oportunidad de estar cerca de los clientes. Ya ustedes escucharon dentro del análisis la importancia de que la gente entienda las oportunidades que hay en los fondos. Bueno, hay que encontrar la manera de acercarse. Y de eso se va a tratar principalmente, y otras cosas importantes también, este panel. Así que, si estamos listos, vamos a hacer la presentación y vamos a invitar a pasar a sus lugares y a recibir con un fuerte aplauso a quienes harán cargo de este siguiente panel. Comenzamos invitando a Julio González Machorro, director de Desarrollo de Negocios del segmento patrimonial en México, Vanguard América Latina. Bienvenido, un fuerte aplauso, por favor. Gracias. También invitamos a Francisco Brunet Navarrete, director de Negocio Institucional y Redes Internas de SAM Asset Management. Bienvenido. E invitamos a pasar al frente finalmente a quien será nuestro moderador, y con él vamos a comenzar. CEO de Scandia México. Con ustedes, Julio Méndez Ábalos. Gracias a ustedes. Julio, todos tuyos. Comenzamos. Listo. Bueno, pues muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos y ver pues nuevamente este foro con mucha gente de la industria. Mi querido Frank, como siempre, un placer verte, tocayo. Pues bueno, igualmente agradecerle a la MIB que nos regale este espacio, que yo venía ya tocando la puerta desde hace algunos foros para platicar de este tema que me parece que es pues fundamental en esta industria en la que participamos. En la mañana pues veníamos escuchando y de verdad pues creo que debemos estar muy orgullosos todos los que participamos de esta industria, en la figura, en la operadora que estemos, porque pues caray, hablar de un crecimiento del 25% es algo pues caray, bastante importante. Yo no sé cuántas industrias estén creciendo a ese ritmo. 13 millones de clientes, lo escuchamos en la mañana, casi 13% del PIB. O sea, estamos con bombo y platillo ahorita en la industria, pero cuando uno extrae un poquito los datos y nos volteamos a ver en esta, llamémosle, cadena de valor, pues hay una figura que es importantísima, ya lo platicaba un poco el panel anterior, y que es el asesor financiero, ¿no? Entonces, lo que queremos hablar ahorita en este panel es justamente ese rol del asesor financiero, y le quisimos llamar la gran oportunidad porque pues justamente hacia el futuro vemos una oportunidad adicional de crecimiento y cómo ese asesor va a interactuar pues en esta gran oportunidad que tenemos. Así que si les parece, dando ese contexto, pues me gustaría arrancar el panel preguntándole a mi tocayo, a ver, vámonos pues caray desde lo más básico, ¿no? ¿Cuál hoy en día, año 2025, con tanta información disponible, cuál es el rol del asesor en nuestra industria financiera? Claro que sí, tocayo, y gracias a la MIB por invitarnos también a este evento. Gustazo estar aquí con ustedes. Te diría que lo que hemos visto es que en México sigue habiendo un sobreenfoque todavía a que el asesor como que sigue siendo el portafolio manager de los portafolios, ¿no? Sigue siendo ese que está eligiendo cuál es la acción del momento, en qué parte de la curva estar. Cuando lo que hemos visto y la tendencia, al menos en Estados Unidos, como saben, en Vanguard tenemos una atención al retail ahí bastante importante, es que cada vez se vuelve más difícil poderle ganar a tu benchmark, ¿no? O sea, y hay equipos justamente en las operadoras de fondos de inversión aquí. Yo la verdad conozco a todos y tienen equipos súper sofisticados, muy bien preparados, muchos CFAs y demás, y algunos de ellos sacan alfa, pero la verdad es que esta alfa consistente pues se vuelve muy complicada. ¿Cómo se compara eso con un asesor que además a lo mejor tiene 100 o 200 clientes? Cada uno de estos clientes es distinto, tiene diferentes realidades y quiere estar buscando cuál es la acción del momento o cuál es la parte de la curva del momento, crédito, etcétera, ¿no? Entonces en Vanguard desarrollamos una investigación que le denominamos
el Alfa del Asesor o Advisors Alpha. Es un contenido bastante popular y descargado por los asesores ahí en ese país, en Estados Unidos. Y lo que decimos es, fuera del componente de inversiones, ¿cuánto agrega de valor un asesor? Y entonces, de acuerdo a ciertos roles, que es a lo que voy a tocar. Y a lo que llegamos es que en promedio, más o menos anualizado, un asesor agrega, o sea, de tenerlo a no tenerlo, 300 puntos básicos de valor a su cliente, ¿no? La verdad es que es un tema relevantísimo, y no es que esto sea cada año, pero sí en el anualizado más o menos llegas a eso. Ahora, hay 4 puntos ahí bien relevantes que tocar en cuanto a dónde se agregan estos 300 puntos básicos de valor. Incluso lo tenemos ahí dividido, pero hay 4 grandes piezas del rompecabezas. La primera de ellas es la asignación de activos. Y esto no se trata de nuevo cuál es la acción o cuál es el bono del momento, sino cuál es la asignación de activos en tu 60-40, 70-30, 40-60, lo que sea, que va a ayudarle a tu cliente a lograr sus objetivos financieros, ¿no? Lo cual me lleva al siguiente punto, que es la planeación financiera y el tema del componente para la gestión patrimonial. Y ahí entran cosas, justo el cumplimiento de los objetivos financieros. Tus clientes realmente, por lo que hemos visto, no están tan interesados en qué está pasando con el mercado y demás. Lo que quieren es saber qué tan cerca están de que sus hijos vayan a la universidad en X momento. Qué tan cerca están de ir de vacaciones en tal año como te lo dijeron. Qué tan cerca están de hacer una donación filantrópica que te dijeron de tanto monto, ¿no? Eso es lo que quieren lograr. Entonces, justamente con base en eso es el segundo punto en cuanto a las 4 piezas del rompecabezas. La tercera parte, y es la que más agrega valor en nuestra investigación de estos 300 puntos básicos, es el coaching conductual. Y aquí el asesor es la parte más emocional y es la que nos parece más relevante. Y si hicieras solamente esto como asesor, harías la mayor parte de todo el trabajo. En estas partes en donde realmente hay mucho más volatilidad, de repente hay noticias de Trump, los aranceles y demás, es cuando hay más nerviosismo. Y pues algunos dicen que sí, a ver, los clientes reaccionan de manera irracional. Sí, pero reaccionan así porque son humanos. Son humanos y los humanos tenemos emociones. Y si tenemos emociones, claramente vamos a actuar de esa manera. Entonces ahí es donde tiene que entrar el asesor y decirle, espérate, nada más en lo que va de este año, en 2025, de la parte más alta a la parte más baja, el S&P disminuyó 19% su valor. Y hoy en día, más o menos volteando a ver lo que veía del cierre de la semana pasada, ya está -1, ya regresó 18% del 19% que bajó. El asesor que le dijo a su cliente, oye, es hora de salir porque esto se ve negro, no sabemos qué va a pasar con Trump, y se salió en su 19%, realizó la pérdida y tiene su 19% menos. El asesor que le dijo, espérate, yo soy tu psicólogo, es momento de rebalancear, aguanta, es más, vende de tus bonos tal vez, que esos te aguantaron más fuerte los golpes, y compra más acciones que podría resultar contraintuitivo. Esa es la parte del rol del asesor que creemos que es más relevante y que ahí te puede hacer una diferencia de 18%, por ejemplo, nada más en este cachito que llamamos de 2025, ¿no? La otra parte del rompecabezas es la experiencia del cliente, que mientras más positiva es, también generas más confianza del asesor con su cliente. Eso hace que tenga más lealtad el cliente con ese asesor, y no nada más eso, sino que le puedes generar hasta más referidos. Es un ganar-ganar, ¿no? Cumpliendo estas 4 partes, te diría que está enfocado en evitar 4 fugas en esta investigación que vemos, 3 fugas, perdón. La de costos, que aquí ya sean productos indizados o activos. No estamos para nada peleados en Vanguard con la gestión activa. De hecho, somos uno de los gestores activos más grandes del mundo, a pesar de que no se nos conozca tanto por eso, especialmente más por la parte de renta fija. Pero tienes que fijarte en que lo que estás pagando por ese fondo activo realmente te esté dando en el neto un valor positivo de largo plazo, ¿no? La segunda fuga es la de retornos, que esto va justamente muy de la mano de lo que les decía del coach conductual, porque pues bueno, si estás evitando esta fuga, imagínate lo grande que puede llegar a ser, ¿no? Imagínate en la crisis del 2008, en todas las crisis que hemos pasado, el aguantar y el estar en el mercado hace toda la diferencia. Y la última parte es el componente fiscal, ¿no? Ahí se pueden hacer cosas muy interesantes como la optimización de pérdidas, usar productos eficientes para el retiro, que lo hemos platicado también tú y yo, y todo claramente dentro de la ley, todo como tiene que ser, pero buscando ver toda la realidad como tal de la relación cliente-asesor, pero fuera de las inversiones. Déjale las inversiones a los expertos, a las operadoras de fondos de inversión, que además hacen un gran trabajo en ese sentido, ¿no? Buenísimo. Sí, y quiero recapitular ese tema de la parte conductual, que como mencionaba aquí Julio, es la que más impacta muchas veces en el retorno de los clientes. Y esto lo hilo con algo que hemos venido escuchando. La mayor parte de las inversiones aquí en México
están en instrumentos de deuda. Es decir, de estos 13 millones de clientes que tenemos, la mayor parte invierte en deuda. Entonces, este tema de comportamientos conductuales de cara a la industria que queremos crear con, pues obviamente con clientes con mayor educación financiera, invirtiendo cada vez más, me parece que es súper relevante. A ver, Frank, bueno, pues tú y yo llevamos ya algunos ayeres en la industria. ¿Tú alguna vez en tu carrera fuiste asesor financiero? Vamos a empezar por ahí. Pues la respuesta es sí, ¿no? Ya llevo 20 años, que fue cuando empecé a ser asesor de inversiones, cuando hice la primera certificación en la MIB para esto, siempre mucho más enfocado a la parte corporativa, institucional, como asesor, pero en alguna parte me tocó llevar también a otros wealth managers, a otros distribuidores de fondos, y ahí me tocaba también estar muy de la mano con los asesores de personas físicas, ¿no? Que al final hay similitudes, pero sí hay algunas diferencias importantes. No es lo mismo asesorar a alguien de un corporativo que está recibiendo una paga por maximizar los rendimientos, bajar la volatilidad, llevar el portafolio de una manera, a manejar el dinero de una persona que lo que está buscando es pues temas patrimoniales, temas de herencia, temas de ahorro, temas de creación de riqueza, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia importante, pero me tocó convivir con los dos mundos y yo te diría que pues, son 20 años, la verdad, divertidísimos, muy divertidos. ¿Y qué retos y barreras has encontrado, pues digamos, en estos 20 años, ¿no? Porque podemos decir que muchos clientes confían plenamente en su asesor. El asesor termina siendo el embajador muchas veces de la compañía que representan. En muchas ocasiones, como lo decía el tocayo, es el vínculo de confianza para que un cliente pueda tomar una decisión que puede impactar muy fuerte su futuro financiero. Entonces, ¿qué retos y barreras tú has encontrado en estos 20 años que nos comentas de experiencia? Mira, yo primero que nada te diría que el principal reto es que el cliente piensa que estás vendiéndole un producto, no que lo estás asesorando. Y creo que esa es la gran diferencia, que es lo que tenemos que como industria cambiar. El asesor financiero no te quiere posicionar un producto que no necesites. Tiene que ser algo de acuerdo a tu perfil de riesgo, a tu horizonte de inversión. Y yo creo que ese es el principal reto que tienes. Pero por el otro lado también te enfrentas a que los inversionistas muchas veces de lo que le estás hablando no tiene ese conocimiento. ¿Por qué tengo que diversificar si las tasas están altas? ¿Por qué tengo que pensar en beneficios fiscales o eficiencias fiscales si es que fuera el caso? No lo toman en cuenta, ¿no? Entonces, ¿con quién te enfrentas como asesor? Creo que eso también es uno de los principales retos. Otro que te diría es la parte regulatoria y operativa. En la charla anterior, Hugo, Alex y todo el equipo que lo presentó hablaban mucho de estas cosas por mejorar, por decirlo de alguna manera, que hay en la industria, que creo que eso también es importante en la parte regulatoria. Al final tienes que hacer tu examen, ¿no? Y tienes que estar preparado, pero pasas la parte técnica y luego tal vez no hay un acompañamiento como asesor en los temas conductuales, no hay un acompañamiento en ese coaching financiero que le tienes que dar al cliente. Realmente eso lo vas tomando con la experiencia y creo que ese reto podría ser muy importante. Yo creo que si queremos que esta industria siga creciendo y sea mucho más sólida, sí necesitamos asesores financieros mucho mejor preparados. Súper, Frank. Sí, yo aquí comparto una anécdota que muchas veces, solo cuando uno está en esa industria a veces lo puede vivir, ¿no? Yo recuerdo alguna vez que estaba con gente, profesionistas, directivos, emprendedores, y como un experimento les pregunté si conocían la institución que yo represento. ¿Conocen Scandia? Y de 6 personas, 5 me dijeron que no. Entonces, bueno, empecé a deprimir un poquitín. Pero luego dije, bueno, voy a llevar este experimento más, y le pregunté si conocían, no digo los nombres para no herir sentimientos, pero firmas globales que están en el top de asset managers en el mundo, y 5 de 6 no conocían a las instituciones que pues podrán ver los logos aquí atrás. O sea, lo que quiero decir es que muchas veces el asesor, su labor arranca en darle confianza de quién es la institución financiera donde van a depositar
justamente pues este patrimonio, estos sueños, este dinero que muchas veces los clientes necesitan hacer crecer. Bueno, déjenme pasar al segundo bloque, ¿no? Que tiene que ver, pues en México nos encanta siempre compararnos contra otros mercados. Yo creo que es a veces muy positivo y a veces pues tiene sus diferencias, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito de lo que es la industria en México, ¿no? Empecemos con cuántos asesores certificados tenemos aquí en México y cómo pues se ve ese crecimiento. Entonces aquí, Frank, tú tienes algunos datos en la cabeza. A mí la verdad pues me sorprendió positivamente cuando la MIB nos compartió el número de asesores. Yo pensé que eran menos. Entonces, bueno, los asesores que tenemos en México hoy en día certificados, si me corriges, Frank, si estoy equivocado, son cerca de 37,000, 38,000, ¿no? Esto es suficiente para 13 millones de clientes y lo que puede venir en el futuro. Pues caray, se ve retador. Pero ¿qué nos puedes compartir en justamente ese número y cómo se ve en comparación de algunos países donde tú tuviste alguna data, ¿no? Sí, a ver, definitivamente contra otros países el número de asesores por supuesto que es muy chico, ¿no? Ya lo mencionaban hace unos momentos, el caso brasileño o el caso americano es muy distinto, ¿no? Hablas de multiplicados por 10 al menos, ¿no? En Brasil al menos tendría que ser el doble de los asesores que hay. Pero aquí hay un dato importante, ¿no? Tú hablas de 13 millones de clientes y solamente 37,000 asesores. Es un número bajo cuando la industria de fondos representa el 12% del PIB. Un dato importante, aseguradoras, o sea, los agentes de seguros, hay 90,000 agentes de seguros, 90,000, 3 veces más lo que hay de asesores financieros. Y es una industria que está mucho menos penetrada que la de los fondos de inversión, se habla alrededor del 3,5%, ¿no? Entonces, dices, ¿qué es lo que está faltando para que haya más asesores? No sé si son incentivos, no sé si es educación, hay muchas cosas, la misma tecnología que nos ayude, ¿no? Entonces, a mí me sorprende que no ha crecido al nivel que ha crecido la industria, el número de asesores. Y yo creo que pues aquí los que representamos a firmas importantes, la gran mayoría, creo que hay mucha gente conectada, también estudiantes, y yo creo que el rol del asesor como motor de crecimiento para esta industria se va a tener que seguir complementando, sobre todo con la ayuda de la tecnología que existe el día de hoy. Sí, totalmente. Y en unos minutos vamos a abordar el tema de las plataformas digitales, que también este impulso que ha tenido la industria de número de clientes y qué bueno, ha venido de la mano de la incursión de plataformas digitales, que ya hablaremos de pues, ese mundo, cómo puede convivir de plataformas digitales y asesores financieros, ¿no? Bueno, regreso contigo, Tocayo, hablando justamente de este tema de México versus otros mercados. ¿Por qué es importante que crezca el número de asesores, ¿no? Yo creo que esa pregunta es vital porque, caray, y vuelvo al tema, ¿no? 25% de crecimiento es un crecimiento tremendo, ¿no? Si nuestra industria todavía tiene un potencial enorme, ¿cómo podemos entenderla hacia el futuro con el número de asesores financieros que se tienen hoy en día? Que si vemos un poquito la distribución, la mayor parte de los asesores financieros están en los grandes grupos financieros, en las bancas comerciales, en las bancas privadas. Pero ¿cómo vemos ese tema? ¿Cómo lo ves tú de cara a una luz que se empieza a abrir, que es el tema de asesores financieros independientes? Ya lo comentaba Alejandro, ¿no? Que aquí en México esta industria empieza a tener señales de un potencial que ojalá pues lo veamos desarrollándose como lo hemos visto pues concretamente en Brasil. Entonces, ¿cómo ves tú ese tema hacia el futuro? Claro. A ver, te diría que justo estaba platicando de este tema aquí afuera con una persona de la industria y decíamos como justo toda la falta que hace el tener más asesores, porque bueno, está viendo más activos también hacer asesorados, y además México está teniendo algunos cambios demográficos bastante interesantes, y por poner aquí unas cifras que acá tengo les comparto. En 2020 había una población de 65 años o más, ¿no? Ya hacia el retiro, de 9.8 millones, ¿no? de personas, lo cual representaba más o menos el 8% de la población. Para 2030 se espera que esta población llegue más bien hacia más o menos 17 millones
y que esto represente por ahí de 10% de la población. ¿Esto qué te dice? No nada más es necesaria la asesoría en la parte de acumulación, pero también en la parte de desacumulación, y me parece que es incluso más necesaria, ¿no? Entonces, oye, ¿por qué se requieren más asesores? Porque va a haber más necesidad, porque va a haber mucha más demanda. De repente los clientes, cuando están en la parte de desacumulación, hay tantas variables que manejar. ¿Cómo hago para que mi patrimonio me dure hasta cuando yo me vaya a morir? ¿Pero cuándo me voy a morir? Entonces tienes que hacer un cálculo, o a lo mejor tener un seguro, ¿no? Entonces tienes un asesor que te puede ayudar para voltear a ver todo eso, porque además también en ese sentido pues quiere seguirse igual yendo de vacaciones, quiere darle vacaciones a su familia, quiere igual pagar la escuela a lo mejor de sus sobrinos, o sea, no sé, pueden tener miles de variables en ese sentido, ¿no? Entonces va a haber mucha más demanda, creemos, por la asesoría, y para todos los sectores, te diría yo. Incluso te compartiría aquí que, o sea, por un tema de segmentos y demás, en Vanguard tenemos como que nuestra filosofía todo este tema de darle acceso a los clientes, democratizar las inversiones. Incluso ahí se conoce a John Bogle como el fundador de los fondos indizados, pero lo cual es una mentira. Realmente ya existían como tal las inversiones indizadas, pero era solamente accedida por inversionistas institucionales de muy alto calibre, de millones y millones de dólares, y lo que hizo este cuate dijo, ¿cómo pongo esto en un wrapper? Lo pongo de bajo costo, con un bajo precio también, y en ese sentido se lo ofrezco al bombero, al maestro, al policía, y entonces democratizo el acceso a las inversiones. Te platico esto porque en este año estamos cumpliendo 50 años como tal, como empresa, y lo que estamos buscando como uno de nuestros core objetivos es buscar democratizar como que ahora este acceso a la asesoría. Incluso en septiembre del año pasado tenemos ahí una plataforma de retail en Vanguard, de las más grandes del mundo en cuanto a robo-advisor se refiere, y lo que hicimos fue disminuir el monto mínimo para que puedan entrar a invertir los inversionistas, ¿no? De $3,000 ahora solamente $100. Entonces, ¿para qué segmento es importante la asesoría? Te diría que para todos. ¿Se atienden de manera igual? Tampoco creemos eso, ¿no? Conforme va creciendo también el patrimonio de la gente, suelen más complejas las necesidades patrimoniales, y en ese sentido, por ejemplo, te comparto lo que hacemos nosotros. Cuando va iniciando el patrimonio tenemos un robo-advisor al 100%. Entonces todo se comparte ahí con un robo-advisor, que le metes unas preguntas, te perfila y te da una solución de inversión que es súper eficiente. De ahí, conforme crece el patrimonio y la complejidad, se vuelve más bien una atención híbrida, en la que tienes al robo-advisor como un tool, pero el asesor humano entonces agrega todo lo demás de lo que te hablaba anteriormente, ¿no? Déjale al robo-advisor lo que el robo-advisor sabe hacer, y al humano lo que el humano sabe hacer, y que es mucho mejor, que ahorita vamos a tocar un poco más de eso. Y por otro lado, ya si te vas a la parte más alta, pues tienes incluso a un cliente que tiene a un equipo de asesores, un asesor principal, digamos como un main RM, y ahí con un grupo de un cuate que hace lo fiscal, otro que hace lo contable, otro que hace lo patrimonial. Entonces te diría que sí hace mucha falta la asesoría, y para todos los segmentos atendido de manera distinta, ¿no? De acuerdo, sí, de acuerdo. Este tema de los segmentos es algo súper interesante porque pues justamente si algo tiene este mercado mexicano es diferentes segmentos, diferentes necesidades, diferentes dolores muchas veces que las instituciones tenemos que resolver en cada uno de estos segmentos. Pero déjenme moverme al tercer bloque. Este tercer bloque justamente lo quisimos llamar el impacto del asesor hacia el cliente, ¿no? Ya daba un antecedente el tocayo de que el tema conductual es sumamente relevante, pero quisiera otra vez regresar con Frank y preguntarle cómo puede, de qué forma puede agregar valor un asesor en la planeación financiera de los clientes, ¿no? Y aquí pues el tema de segmentos es muy relevante porque es muy diferente una persona que está empezando a construir un patrimonio a una persona que está justamente en la etapa de desacumulación, a una persona que tuvo una muy mala experiencia en inversiones. Se da una serie de casuísticas que en la planeación financiera, ya digamos en cómo dividir ese patrimonio, esos ingresos, ¿qué rol juega el asesor? ¿Lo puede resolver toda la tecnología ya? ¿O el asesor tiene un impacto justamente en ordenarle todos esos objetivos, quitarle algunos, llamemos inclusive miedos a los clientes? ¿Cómo ves ese tema del asesor y la planeación financiera?
Totalmente, Julio, y gracias. Yo creo que hace total sentido lo que estás diciendo, ¿no? Como la tecnología, hablamos mucho de inteligencia artificial y demás, muchas veces nos va a ayudar a nosotros como asesores a quitar tareas, ¿no? Pero hay una parte humana que necesita tu cliente, ¿no? Hay esa parte humana donde va a entender cuáles son los objetivos, si pasó por un divorcio, si una muerte incluso, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? Esos sueños difícilmente la tecnología te los va a quitar, y esa parte humana del asesor, por supuesto que es fundamental. Es muy importante esa visión del asesor donde puedas crear estos objetivos de vida, ¿no? Donde puedas tener esa formación hacia dónde es lo que quieres llegar a ser como tú como inversionista final de las estrategias. Pero entonces aquí es donde entra la parte de la tecnología, donde todas estas herramientas te podrían permitir a tener un mayor número de clientes, sí tener ciertas tendencias, pero el que te sientes contigo. Ya lo hablabas hace rato. Oye, Liberation Day, Trump, se cae la bolsa tanto por ciento, espera, aguanta. Que tengas alguien que te vea, conteste el teléfono y te lo diga directamente, mira, estos son tus objetivos, hay que comprar, si llega a esta parte vamos a tomar estas posiciones. En fin, todo este detalle que puede tener la sensibilidad humana, eso nunca se va a perder, ¿no? Entonces, yo sí creo que conforme vaya avanzando la tecnología, el asesor se va a hacer mucho más profesional por todo el acceso que va a tener, pero la parte de coaching conductual, la parte de behavioral economics, la parte de cómo ser ese coach, ese psicólogo, por decirlo de alguna manera, es yo creo que lo que va a permear que esta industria siga creciendo. Totalmente, y yo no sé si aquí el auditorio lo comparta conmigo, pero regresamos a ese tema de educación financiera. Nosotros estamos en esta industria, todos los días estamos expuestos a información, todos los días tenemos la oportunidad de tener conferencias, leer reportes, pero muchas veces Hugo hablaba del dentista, del doctor, del futbolista, del abogado. Ellos no se dedican a esto, no tienen el tiempo, no tienen por qué tener toda la información que existe ahí, y muchas veces la información que está disponible son estas noticias que pueden ser muy escandalosas para arriba o para abajo, ¿no? Criptomoneda subió tanto, y mucha gente no se quiere perder esa fiesta. Entonces yo creo que ahí es donde un asesor financiero, no para espantar ni para decir que no, pero para ayudar a ordenar, pues muchas veces ese mundo de información que puede estar disponible. Entonces regreso contigo, tocayo. Quisiera complementar algo rapidísimo. Dale, claro. Tocayo. De hecho, tan importante es este tema que decía Frank, del tema de la planeación financiera, que por ejemplo, como les decía, en Vanguard tenemos esta plataforma retail en la cual tú pones tu usuario, contraseña, te metes, y lo primero que ves cuando entras a esto, no como en otros sitios y demás, que ves cómo va tu portafolio, cómo va versus cuando empezó, cómo van los retornos, lo primero que ves es una página donde se abren los objetivos financieros que estableciste, justo desde un inicio, ¿no? Entonces, en esta como atención híbrida, se mete el asesor junto con su cliente, ven el sitio del cliente, ven las diferentes metas, y justamente en vez de que digas cómo va tu tema de inversiones y tu portafolio, es cómo vas en cuanto al cumplimiento de cada meta. Entonces tienes un semáforo, y si vas on target, te pone que vas verde. Si vas un poquito desviado, te lo pone amarillo, y si vas off target, te lo pone rojo, y con unas acciones de cómo regresar a estar otra vez en el camino a cumplir los objetivos financieros. Pero es la base como tal de nosotros cómo hacemos la asesoría, Buenísimo, ¿no? buenísimo. Bueno, y te quisiera preguntar, porque ahora sí le tenemos que entrar de lleno a cómo interactúa la experiencia del asesor con justamente todo este tema de herramientas digitales, como la que comentabas, o como el tema de ChatGPT, donde cualquier cliente hoy en día puede hacer pues un prompt y preguntarle a ChatGPT, y el mismo ChatGPT le puede recomendar cómo, porque eso no existía hace 15 años, o sea, no había ni por mucho la tecnología que hay hoy. ¿Cómo interactúa justamente toda esa tecnología, que tenemos la fortuna de vivirla hoy en día, con la experiencia del asesor? Que es una pregunta que yo creo que recurrentemente se da. ¿Será que los asesores financieros desaparecerán? Y no digo en México, digo a nivel industria financiera global. ¿Cuál es tu perspectiva ahí de ese tema que es, pues digamos, súper profundo, ¿no?
Sí, te diría que muchos asesores incluso se acercan con nosotros. Al final nosotros en Vanguard, en México, pues atendemos a intermediarios que nos ayudan a llegar al retail. Por lo tanto, hablamos todo el tiempo con asesores. Y algunos nos preguntan con bastante nerviosismo, oye, ¿qué onda con la tecnología? ¿Me voy a quedar sin chamba? ¿Qué va a pasar, no? O sea, porque pues sí, de repente cuando te metes a ChatGPT te pone respuestas que no están tan mal, caray. O sea, sí hay que darle una doble checada, pero de repente es una buena guía. Entonces, lo que diría en ese sentido y para todos los que son asesores y los que quieren ser asesores es que hay mucho potencial para usar la tecnología más bien como una herramienta, que no la vean como una amenaza. Está comprobadísimo que para los asesores el activo número 1 es el tiempo. Por ahí veíamos una encuesta de Cerulli en la que le decían a los asesores en Estados Unidos, oye, del 100% que tienes de tareas en tu día a día, más o menos cuánto gastas en pues, temas más como de la gestión de las inversiones tal cual de tus clientes, o incluso en temas más como administrativos, donde la verdad es que la tecnología lo hace muy bien. Y decían que más o menos es del 40% de su tiempo. Entonces imagínate que de repente llegas y le dices de tu activo más preciado, que es el tiempo asesor, te regreso 40%, ve a construir relaciones, ve a hacerlas más fuertes, ve por más referidos, amplía también tu base, hazlas más profundas, ¿no? Entonces yo creo que la manera de ver esto es más bien como un tool para regresarle tiempo a los asesores y que entonces puedan crecer justamente su práctica de asesoría, ¿no? O sea, creo que ahí está todo el valor. Totalmente, Frank. Coincido en esa parte. Yo no, fíjate que es un poco anecdótico, pero a veces uso ChatGPT como mi psicólogo personal, ¿no? Y en una de estas conversaciones nocturnas, cuando te da insomnio, fue, ya no va a haber asesores financieros en el futuro, ChatGPT, nos van a reemplazar. Y fue una buena discusión a ver, voy a hacer mejor las tareas repetidas que tú, por supuesto. Voy a analizar los datos mejor que tú, eso me contestaba ChatGPT. Pero al final, lo que yo nunca voy a poder hacer es la parte ética, la parte de objetivos, la parte de cuándo debo guardar silencio para dejar que el de enfrente piense. Esa sensibilidad nunca la voy a poder tener. Entonces, ¿cómo veo el futuro? Definitivamente lo veo muy claro. No es inteligencia artificial o asesor, es asesor más inteligencia artificial. Eso definitivamente nos va a hacer mucho más fuertes. Coincidimos, creo que coincidimos. Yo creo que estamos teniendo la fortuna de vivir una etapa donde pues esta profesión se puede fortalecer más que debilitar, justamente por estos temas conductuales de confianza, muchas veces de escuchar simplemente a tu cliente. Bueno, vamos con el último bloque, que justamente es ver el futuro, ¿no? O sea, ¿qué esperemos? Y yo creo que aquí los tres podemos dar nuestra opinión. ¿Qué va a pasar con la industria de asesores? Hablo concretamente de los asesores en los próximos 5 a 10 años, ¿no? Y yo pues les voy a dar un poquito mi perspectiva y vamos con Frank y con el tocayo, ¿no? Si vemos la radiografía de las operadoras de fondos, pues son 30 operadoras. Ahí podemos decir que no hubo pues el crecimiento que en algún momento creímos que iba a pasar, ¿no? Sería ideal tener mucho más operadoras de fondos, ¿no? Yo personalmente no veo un crecimiento en muchas operadoras de fondos entrando al mercado mexicano. Al contrario, lo que estamos viendo es contracción de algunas que tenían participación. Entonces, el pensar que la industria va a crecer porque va a haber más operadoras de fondos, me parece que por ahí no va la fórmula, ¿no? Donde yo estoy muy optimista, donde creo que puede haber inclusive una carrera que para muchos jóvenes pueda ser algo pues que lo busquen, es justamente crear asesores financieros independientes. Que algunas empresas, operadoras, estamos ya en ese camino, donde creo que para que este modelo funcione necesitan al principio tener apoyo, y cuando digo apoyo es darles apoyo en referidos, quizá en clientes, en esquemas de compensación que los ayuden a empezar esta carrera, porque si hay una carrera a largo plazo, digamos, prometedora, es justamente una carrera que te pueda pagar a medida que tu cartera de inversión crece. Y justamente
con asesores financieros, pues es esa perspectiva que podemos ver, ¿no? Entonces, tengo más, digamos que insights sobre eso, pero quisiera darle la palabra a Frank y al tocayo de cómo ves, si tú pusieras la bola de cristal, ¿qué verías en 5 años, qué verías en 10 años concretamente con el mundo de asesores financieros? A ver, yo creo que el futuro se ve muy prometedor. De entrada, conforme se va complicando, o bueno, no complicando, creciendo el patrimonio de los clientes, es mucho más necesario un asesor. Hablábamos que la parte de mercados, la parte de posicionamiento, muchas veces eso se lo vamos a dejar a los portafolio managers, ¿no? Los que están en el día a día. Y ese asesor va a estar mucho más metido en esa visión de largo plazo, hacia dónde vamos, cómo construimos un camino juntos. Si nos comparamos contra otros países, ¿no? Brasil, el mercado norteamericano, el europeo, sí vemos que son mercados mucho más regulados, pero creo que algo que está cambiando tiene que ver con el esquema de comisiones, que pensamos que va a ser mucho más fee-based hacia el futuro, donde ya no va a ser tanto donde los honorarios van a tomar mucho más relevancia. Creo que toda la industria está encaminada para ese camino, para que ya no se vea un vendedor de productos, sino sea una asesoría real, ¿no? En ese manejo total de la cartera. El tema de la sucesión patrimonial, no hablo de beneficios fiscales como tal, pero sí una planeación financiera que incluya qué producto puede ser mejor o peor dependiendo tu horizonte, tu forma en la que estás ganando dinero, cuánto estás planeando para el retiro. Entonces, todos esos elementos van a ser los que va a traer el asesor financiero. Continuamos con que llevamos 2 o 3 años de niveles de tasas muy altos, donde los propios clientes van a decir, ¿dónde está mi 10%? Y entonces ahí es cuando, pues ya en mercados de tasa a la baja, con inflaciones más controladas, ahí es donde el valor del asesor financiero te va a decir, pues mira, tenemos que diversificar. Antes teníamos free money, hoy ya no tenemos free money. Tenemos que pensar en la diversificación, tenemos que pensar en que hay buenos productos, hay buenas estrategias, hay distintas cosas como las que tenemos en la firma que represento, pero también de otras, ¿no? Y ese valor del asesor es el que creo que vamos a seguir viendo hacia adelante. Súper. Tocayo, ¿tú qué ves en el 2030, aparte de mundiales y de qué ves en el futuro? Mira, te diría que justamente me contaba una historia un cuate que hace mucho research dentro de Vanguard y que se dedica más a esta parte del valor de la asesoría, pero el componente más del lado emocional, ¿no? Y este tema de confianza y demás. Andaba de tour, me parece que en Canadá, y pues hablamos todo el tiempo con intermediarios, con asesores. Entonces estaba dando esta plática y demás. Hablaba de justamente todo el tema del coaching conductual, todo lo importante que es esto, y había por ahí un asesor que como que todo el mundo estaba muy metido en la plática, pero de repente uno como que veía que estaba ahí volteando por otro lado, como que no le estaba haciendo clic algo, ¿no? Acaba la plática, se baja para platicar con él ahí como que pues un poco on the sidelines, y le dice, oye, ¿qué onda? ¿Qué pensaste de la plática? ¿Cómo viste este tema del valor emocional y tal? Y le dice, el 80% de mi tiempo yo creo que lo paso en estas cosas, así que me resuena muchísimo. Entonces, pues tal vez la cara que estaba poniendo el asesor no le estaba realmente comunicando que sí estaba poniendo esta atención, pero le decía, además te quiero contar algo. Yo tengo un cliente como tal, que es de mis clientes más importantes y demás. Él estaba pues, en una cama, tenía cáncer en unas etapas terminales, y se acerca conmigo, que soy su asesor, y me dice, me voy con mucha paz, porque sé que te tengo a ti como asesor y que vas a ver por mi patrimonio, no solamente en esto que me queda de vida, sino también con la siguiente generación, con mis hijos. Entonces, qué satisfactorio fue para ese asesor, y en general lo satisfactorio que puede ser esto como carrera para un asesor, no nada más por el lado monetario, sino por el lado de literal de que estás ayudando a tus clientes de manera tan profunda, ¿no? Y bueno, por el otro lado, que también, si preguntaba si era un tema de mediano o largo plazo, aquí es el ejemplo clarísimo que está pasando de unas manos a otras también. Si lo haces bien, puedes generar esa lealtad para que sea realmente una carrera de largo plazo y que además sea muy fulfilling, ¿no? Entonces, bueno, quisiera invitar aquí a los jóvenes que están también por ser asesores y demás, a que se pongan en la línea. La verdad es que puede ser una gran carrera en ese sentido. Súper. Pues vamos a las conclusiones en estos últimos minutos. Yo creo que lo primero, bueno, pues si un asesor financiero piensa que es o no la industria correcta, yo creo que crecimiento del 25%,
pues creo que se responde por sí solo. No es una profesión como otras profesiones para cualquier persona, es una profesión muchas veces de muy largo plazo, que sin duda, y yo creo que en todas las instituciones que tienen asesores financieros, pues nos podemos jactar de conocerlo. Los que lo hacen bien, fincan una carrera profesional de muy largo plazo, de mucho éxito, yo creo que también llenadora, porque el poder cambiar la vida financiera de los clientes, el poder impactarlo, es algo súper positivo. Digo, no estamos en otras industrias que pueden ser pues en contra de la salud y demás. Aquí estamos en una industria que impacta de manera directa el futuro de las personas, de las familias, ¿no? Me parece que la parte de la tecnología también es algo que nos debe tener sumamente también optimistas, porque todo esto bien usado va a ser en pro de una profesión más sólida. Qué bueno que surjan más plataformas, qué bueno que existan plataformas como la que comentabas tú, Tocayo, o otras instituciones donde los asesores puedan olvidarse ya, digamos, de tener que hacer procesos manuales, sino que ya las plataformas puedan resolver mucho. Y pues sin duda, si algo tiene el mercado mexicano es, yo creo que clientes con la necesidad de tener asesores financieros profesionales. Frank, tus conclusiones. Pues mira, sin ser repetitivo a lo que dices, que yo coincido totalmente, yo creo que sin lugar a dudas esta industria necesita mejores asesores, van a ser la clave para el desarrollo de la industria. Cada vez este crecimiento va a traer también mayores patrimonios, donde implica mayor complejidad, donde implica, sí, mayores herramientas tecnológicas, pero mucho más acompañamiento, coaching, hacerlo sentir bien de que el futuro es prometedor. Definitivamente la tecnología nos va a potenciar, ¿no? Yo así lo veo, no nos va a reemplazar, sí nos va a potenciar, y creo que esa es una clave importantísima, porque me encantó lo que decías, que nos va a liberar tiempo, porque el tiempo es lo más precioso que tenemos cuando eres asesor. Yo considero que eso sí lo vamos a estar viviendo, me encantó esa parte. Esta profesión tiene mucho futuro, tiene mucho prestigio al final del día, ¿no? Luego platicas con gente y sí, a inversiones y sector financiero y sigue siendo sexy. Entonces yo creo que esa parte la vamos a poder seguir manteniendo. Y yo sí veo que el asesor no es que sea el futuro, pero sí va a ser el puente para el futuro de los clientes, que creo que esa es la gran clave que tenemos que tener muy clara. Construimos patrimonios, ayudamos a construir patrimonios. Yo creo que eso va a ser irreemplazable en el futuro. Totalmente, totalmente. Y bueno, tus conclusiones, Tocayo, en estos últimos minutos que nos quedan, ¿qué te llevas y qué te gustaría compartir aquí con el auditorio? Creo que el mensaje que daría como conclusión es que claramente tiene muchísimo valor un asesor, ¿no? O sea, lo decíamos con el tema de los 300 puntos básicos, pero eso es para un asesor y un cliente en Estados Unidos. Yo creo que en México esta cifra debe ser bastante más alta si me preguntas. O sea, pudieras llevar incluso a los clientes de no invertir o estar solamente en 100% renta fija mexicana a invertirse, a diversificar. Imagínate el delta que hay, el cambio que hay en eso, ¿no? Entonces yo creo que puede ser mucho más alto. Y sí, siempre y cuando enfocándose en esto que decíamos, que es lo que creemos debieran estar enfocados los asesores, ¿no? En evitar estas fugas que decíamos, la fuga de costos, justamente la fuga fiscal, e incluso la fuga más importante que decíamos con el coaching conductual, que es la fuga de retornos. El ser psicólogo realmente para los clientes y estar muy cerca de ellos, acompañarlos, crear relaciones. A ver, en México somos de relaciones, somos de irnos a comer, somos de estar junto con ellos, y la verdad es que no me dejarán mentir, con los clientes se crea esa liga y se vuelven de repente hasta cuates, amigos, ¿no? Entonces, o sea, que hay mucho valor en esta asesoría. Y lo otro que te diría es que hay mucho potencial, ¿no? O sea, para los que van a ser asesores. Entonces, Frank, nada más haciendo un double down ahí en tu comentario, y pues invitar a todos los que están pensando en algún momento meterse a esta industria. La verdad es que puede ser súper bueno para ellos, y además que la demanda va a estar ahí, ¿no? Y más usada también por la tecnología, ¿no? Eso no estaba en el sketch, ese fantasmita que se metió. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a la MIB, gracias Alex, Ernesto, Álvaro, felicitaciones a todas las operadoras que conforman pues esta industria. Ojalá que este 2025 también nos traiga mucho crecimiento, muchos clientes, muchos asesores, y que tengamos nuevamente un año tan espectacular como tuvimos en el 2024.
Muchas gracias, con permiso. Gracias a todos.